Vamos a volver hablando de la disrupción que hay entre gobierno, entre pueblo y Fuerzas Armadas, que arranca no del 76, seguramente arranca en el año 55, con momentos muy dolorosos. Pero yo antes quería hacer un comentario porque la música que convocamos hoy, más allá de la polémica con el Negro Pérez, que fue de tipo humorística, convoca permanentemente a la emoción, porque el tema que escuchamos recién fue Te recuerdo Amanda, de la autoría del gran cantautor chileno Víctor Jara. Víctor Jara fue capturado poco después del golpe y lo tenían en el Estadio Nacional. Mirá si serán hijos de puta que le rompieron los dedos a propósito y le decían toca la guitarrita ahora. No había ninguna necesidad, si lo pensaban matar no había ninguna necesidad de hacer sufrir a una persona en esas condiciones. La Iglesia casi íntegra de Chile apoyó ese gobierno genocida que encabezó el general Pinochet y que, por esas sorpresas que tiene la vida, Milton Friedman, economista y filósofo norteamericano, dijo que era un gobierno democrático. Nuestra capacidad de asombro no tiene límite. Perdón, hoy en día, en el Vos ves al mundo, y están reivindicando a Pinochet, que hizo algo muy bueno por el pueblo, que fue privatizar las jubilaciones para lograr el bienestar. Dice que a pesar de los excesos que hubieron, hizo algo muy bueno por la clase trabajadora, que fue la privatización de las jubilaciones, y eso va a generar un estadio de vida mejor. El ejemplo de Pinochet en su comparación con Videla permite mostrar otro ejemplo de la geopolítica. En términos de represión, lo que llamamos el Plan Cóndor fue un plan general para varios países. Después discutimos si en términos de quantum o de cantidad en Chile se mató más gente que acá. En términos proporcionales mataron más los chilenos que nosotros. Pero la geopolítica de Pinochet y de Videla es absolutamente diferente. En términos de brutalidad y matanza es la misma, en términos de represión. En términos de la protección de las joyas de la abuela, que para Chile es la industria del cobre y demás, Pinochet de ninguna manera tocó las joyas de la abuela. En cambio acá Martínez de Oz destrozó las joyas de la abuela. Entonces ahí vemos cómo... La industria destruyó, pero casi no tocó una empresa pública. Bueno, destruyó, las joyas de la abuela son en principio las industrias básicas, ¿no es cierto? Entonces ahí vimos otro ejemplo de cómo una ley geopolítica que llamamos el Plan Cóndor, instrumentada básicamente de Estados Unidos, le ordena a un país y a otro políticas en ciertas cosas semejantes y en ciertas cosas totalmente diferentes. Yendo a la cuestión del divorcio pueblo-fuerzas armadas, como bien señalaba Raúl, hay un momento donde la unión pueblo-fuerzas armadas coincide con el mejor momento de la nación en armas, que es el peronismo, que es la época de Perón. El origen Yo se me iba a preguntar quién era, disculpa, yo quería preguntar quién fue el que gestó eso de la unidad Pueblas Armadas, pero bueno, viene como se anticipó Oscar. Tiene razón él, viene de la época de la independencia. San Martín, cuando es gobernador en Cuyo, de los 5.000 de más combatientes que tiene, más de 3.000 son negros. O sea, y Güemes pelea con los indios y con los gauchos y para 7 veces las invasiones de los realistas. O sea, el pueblo siempre estuvo en armas. La diferencia es que no existía el Estado Nacional como tal. Está bien, pero tenemos... el ejemplo que vos ponés es un ejemplo válido desde el punto de vista de una incipiente conformación de una alianza necesaria entre el pueblo y las fuerzas armadas. Pero a los militares y a los civiles tenemos que mostrarle que el origen de una gesta de independencias está en el matrimonio pueblo-fuerzas armadas. Invasiones inglesas, San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas. Entonces, como nosotros tenemos la ecuación de la independencia instalada en la identidad, hay que volverle a refrescar a la gente, porque hay una concepción militarista de San Martín.
Entonces, tenemos que partir de eso. Ocultan el San Martín político. Exactamente. Bien, ¿puedo contar una anécdota con respecto a esa cuestión política de San Martín? Cuando San Martín desembarca en Perú, se lo critica no atacar al ejército británico y demostró que, contestó diciendo que si atacaba directamente al dije británico, me equivoqué, al ejército. No, pero sabés bien quién es el enemigo, está claro. Fue un error en todo caso. Se le criticó no atacar al ejército español y San Martín contestó: si yo lo ataco, el pueblo va a pensar que soy un invasor. Es una enorme claridad por parte de San Martín, porque un siglo después, cuando el ejército soviético, contraatacando la guerra civil, invadió Polonia pensando que su presencia iba a provocar una revolución socialista en Polonia, el pueblo polaco salió a sus fuerzas armadas para repeler al invasor extranjero. Vamos a partir de San esa Martín anécdota. lo tenía claro un siglo antes. La genialidad que hizo la guerra de Zapas, hizo toda una guerra de inteligencia y la ganó. Vamos, porque esta es la cuestión. San Martín advierte eso, porque además había operaciones de inteligencia del ejército realista que decían: se viene un ejército invasor que nos va a matar y nos va a robar. Y San Martín, la primera operación de inteligencia que dicta, para que la conozcan los peruanos, él dicta una orden militar, un bando militar que dice: todo aquel soldado del ejército sanmartiniano que robe una gallina o que le toque el culo a una peruana será pasado por las armas. O sea, transforma un delito ¿Sabés común. por qué era posible eso? ¿Por qué? Porque las peruanas tienen un culo no muy tentador. Yo conozco mucho Perú. Si fuera como las mujeres que tienen en los culos que tienen acá en la Argentina, no hubiera sido tan fácil aplicar esa Bueno, norma. él dicta ese bando. Entonces, para mucho de la doctrina militar, la guerra de inteligencia, que él llamó guerra de Zapa, nace y lo tiene San Martín como uno de sus grandes teóricos. Ahora, es importante rescatar esto. La Unión Pueblo-Fuerzas Armadas es prototípica de los procesos de independencia. Los procesos de independencia pueden ser militares, como una guerra de independencia, o pueden ser civiles, como es el desarrollo de las armas de una nación. Entonces, antes de Perón lo tenemos a Mosconi, tenemos toda una tradición de militares nacionalistas que... Sabio. Protoperonista se podría decir. Bueno, como vos quieras. Son militares que no están disociados del pueblo y de ninguna manera están disociados del desarrollo industrial del pueblo, porque es característico de una nación en armas. Eso le llaman industria dual de la defensa. La nación en armas necesita armas, pero necesita una industria que sostenga el desarrollo industrial. Entonces esto Perón lo lleva a un nivel inenarrable. Lo hizo doctrina. La doctrina peronista, las tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Vos no podés tener independencia económica si necesitas negociar con alguien que puede ser tu enemigo la entrega de un suministro. No podés tener soberanía política si tenés que hablar con tu enemigo tus condiciones de libertad como nación. Y no podés tener justicia social si en el ejército los soldados van a aprender lo que es el uso del tenedor y el cuchillo, porque para el soldado, para ir al ejército, tiene que saber usar las armas y previamente tiene que estar bien comido. Estando Perón en Madrid, lo van a visitar unos ayatolás iraníes y están interesados en el desarrollo de la industria nuclear de la Argentina. ¿A qué no saben a quién les recomendó Perón que venga a ver? ¿Al almirante? ¿Macera? No, al almirante que estaba a cargo de la energía nuclear en ese momento. ¿Castro Madero? Castro Madero. Pero, O sea, pero disculpa, Castro, disculpa, ¿Castro Madero no asumió con el gobierno militar? Claro, y si Perón estaba en ese... 76, el gobierno militar, Perón estaba muerto en ese momento. No, yo te estoy hablando antes. Con la dictadura del 66. Claro, cuando Perón estaba en Madrid y los ayatolás venían avanzando con su revolución, Perón le dice: vayan a ver, bueno, de mi parte acá el país que le da transferencia de tecnología atómica a Irán es la República Argentina.
¿En qué momento fue eso de nuestra historia? Te lo voy a ubicar después con mucha precisión, pero vamos a ubicar el momento. No sé si... Perdóname, pero te la debo. No importa. Pero te voy a ubicar qué gobierno es. Pero tiene que ver con lo que dice nuestro amigo, que la Argentina, en tiempos de Perón, logra un desarrollo de todas las industrias, pero la industria militar la lleva al cenit. En ese momento hay 3 grandes aviones a reacción: el Sabre norteamericano, el MiG ruso y el argentino. Entonces tenemos un nivel de... Con tecnología alemana, ¿no? Acordemos. Sí, Yo tenés conocí razón. un húngaro que se había venido un poco antes de Kurt Tank, que fue colaborador de Kurt Tank en el Pulki, y contaba anécdotas el húngaro, pero, por ejemplo, para ilustrar cómo era la situación, necesitaban hacer una tuerca. La aleación metálica que requería esa tuerca no existía en Argentina. Tenían que producir producir los lingotes de los minerales y el alto horno para poder hacer la aleación y después sacar el otro lingote, después ese lingote trabajarlo, y necesitamos esto, y empezaban para atrás, iban para atrás todos los eslabonamientos para atrás, y había plata, pero no estaba el tornero, no estaba el ingeniero, no estaba el operario, no estaba el técnico, y tuvieron que laburar mucho para formar toda esa gente. Y en las décadas del 70, cuando esa gente ya estaba formada, vino Martínez Dios y destruyó todo lo que pudo. El origen de la Pero Universidad ojo, Obrera, actual UTN, tiene que ver con esto que vos estás planteando. Pero ojo que la destrucción de fabricaciones militares no fue realizada tanto por Martínez de Oz como por Menem. Menem fue el que hizo bolsa. Pero los ingleses obligaban en los tratados de Madrid, como dijo acá el amigo, a que destruyan todo lo militar, porque éramos independientes militarmente. Termina la guerra de Malvinas y por eso cuesta entender qué es la guerra de Malvinas. En el peor momento del peor divorcio pueblo-fuerzas armadas, que es el 76, es el momento de peor divorcio, una guerra contra un enemigo extranjero vuelve a producir una comunión pueblo-fuerzas armadas. Termina la guerra de Malvinas y la Argentina no pierde la guerra, no es derrotada, capitula. Luego políticamente transforman una capitulación en derrota. Después vamos a hablar de la diferencia entre las dos cosas. Luego es Londres quien le ordena a Alfonsín iniciar el desmantelamiento de los fierros, las armas. Alfonsín lo inicia. Es Francia, a través de Alain Rouquier, el que le dice: hay que iniciar el divorcio pueblo-fuerzas armadas por Malvinas. Lo inicia Alfonsín. Alfonsín Foulques, ¿no? Alfonsín Foulques, un británico. Bueno, pero debe ser la 10ª vez que citas el apellido inglés de Alfonsín. Yo te recuerdo que uno de los cuadros más brillantes del peronismo se llamaba John William Cook, no Juan Guillermo Cook. Era irlandés. Y Perón tenía sangre escocesa. Termino la idea. Entonces, aunque parezca mentira, después de la peor dictadura, después del peor divorcio, se logró una cierta reunión pueblo-fuerzas armadas, que la empieza a romper Alfonsín y sobre todo la rompe Menem. Entonces, ese divorcio siguió siendo enorme, Vuelvo a decirle, cuando vino Meizán acá, como él viene de participar en la guerra de Libia, en la de Irak y sobre todo en la de Siria, le da un valor enorme a la unión pueblo-fuerzas armadas. Y nos explicó de qué manera en Siria se había trabajado en la guerra de Unión Pueblo-Fuerzas Armadas y qué tipo de técnicas militares nuevas al pueblo forzó esa guerra. Les doy una que es importantísima. La mayoría de las ofensivas del ejército islámico obligan al ejército sirio a dejar el terreno de la campiña en manos del enemigo, pero el ejército sirio dice: hagamos la guerra frontal contra el enemigo en la campiña y traigamos a la gente a las ciudades. Pero la característica del ISIS, por ser musulmanes, es que se les infiltraban en las ciudades y les hacían atentados terroristas. Entonces el ejército sirio, y ahí donde participa Meizán, dice:
¿cómo hago para lograr que en esta manzana donde vivimos nosotros, yo no puedo poner 200 soldados a custodiar que no aparezca un tipo del ISIS? Porque los soldados no se van a dar cuenta. ¿Quiénes se van a dar cuenta que hay un tipo que no es del barrio? Lo del Rioba. Entonces el ejército sirio arma milicias populares, que son tipos del Rioba, que empiezan a hacer guardia y tienen pocas armas, porque el secreto no es darles armas, empiezan a hacer la inteligencia militar del barrio. En donde aparece un tipo que no es del Rioba, primero tienen poder de detención y segundo tienen un teléfono especial para llamar a un milico que viene y lo detiene. Entonces, para que eso funcione necesitas que, a pesar de que el país lo estaban haciendo pomada, la relación pueblo-fuerzas armadas funcione bien. En nuestro país, el problema que tenemos es, y esto nos planteaba Meisán, él me decía, ¿qué lista tenés vos dentro de las Fuerzas Armadas de gente que haya quedado con la antigua cuestión de Perón, del general Guglielmelli, de esa? Los hay, claro que los hay. ¿Y dónde están? Y tienen miedo, anda a buscarlos. Los hay, tienen nombre y apellido, están llenos de terror, pero vos podés hablar con esa gente. Y entonces me dice, ¿y dentro del campo civil? Discúlpame, ¿vive el general Guglielmelli? No, pero soy amigo del sobrino. Yo lo conocí personalmente, una persona brillante. Entonces, hay toda una lista de militares que después de Perón siguen una doctrina que por momentos se llama peruanista, por momentos se llama nacionalista, no importa, asume muchas formas. El peruanismo era una forma de peronismo. Yo conozco muchos que fueron funcionarios de Velasco. Me decía el sobrino del general Guglielmelli que hay un momento donde el general Guglielmelli publica una revista, se llama Estrategia. Entonces, es la revista donde nuestras Fuerzas Armadas, protoperonistas, le cuentan al pueblo sus debates sobre lo que es la defensa nacional. Entonces, Meisán me pone contra las cuerdas y me decía, y dentro del campo civil, ¿cuántos tipos tenés para trabajar la reunión pueblo-fuerzas armadas? ¿Te la cuento? Tengo más gente del lado militar dispuesto a acercarse a los civiles que de los civiles a acercarse al lado militar. En el peronismo hay mucha gente que la tiene clara, ¿eh? Bueno, pero necesitamos que esa gente milite en la cuestión. Sí. En la década pasada hubo un momento fulgurante de reunión pueblo-fuerzas armadas. Vamos a terminar de por qué Milani está preso con esto. Cuando se producen las inundaciones de La Plata, Milani le ordena al ejército trabajar con la muchachada militante. Y el gobierno le ordena a la muchachada militante, métanse los prejuicios en el orto y trabajen subordinados a la autoridad del ejército. Segundo operativo Dorrego. Claro, exactamente. Claro. O sea, por si la audiencia no lo sabe, el operativo Dorrego fue planificado por el entonces comandante en jefe del ejército Jorge Miguel, creo que era, Carcaño, con la juventud peronista de los Montoneros. Bueno, en este caso eran las juventudes militantes de la década pasada. Entonces, como mi hijo estaba en eso con sus amigos, me explicaron cómo funcionaba. De esta década, ¿eh? De esta década. Los jóvenes que viven, los jóvenes que nacieron a finales de los 90. Yo conocí pibes que fueron, estaban re contentos y decía que la pasaron bárbaro y que querían repetir una experiencia. Sí. Entonces, tenemos este momento fulgurante de reunión pueblo-fuerzas armadas con experiencias militantes importantísimas. Hay que pedirle a esos pibes que vengan a decirnos, che, ¿cómo es militar al lado milico? Porque los chicos te lo van a explicar. Entonces, ahora la cuestión es, nosotros tenemos el divorcio muy grave y la cuestión es trabajar con ellos. ¿Cómo se trabaja? Charlando como se pueda. Charlando como se pueda. Vuelvo a decirle, lo del submarino ha sensibilizado a muchos civiles, muchísimos. Yo tengo muchos amigos, de esos amigos que se van a acercar a la muerte sin haber movido un puto pelo en el ágora social para una militancia, nada. Cuando ocurrió lo de Ara San Juan, les mandé una carta pública a todos con nombre y apellido, y le dije, mira viejo, estos tipos son de nuestro pueblo, independientemente de lo que vos pienses, te pido, te suplico que mandes una carta de condolencia a los familiares. Y amigos míos que son progre de lo peor, progre cancerígeno, tipos de 70 y pico de años.
Luego me decían, pero ¿eso es militar? Sí, boludo, eso es militar. En este momento concreto, que vos mandes una carta de solidaridad a esa gente, para vos, dice, pero para mí no es nada. No, para ellos es mucho. Entonces, la cuestión de este divorcio pueblo-fuerzas armadas es que tiene una parte, y en esto Meyssan fue muy enfático, tiene una parte técnica, los fierros. ¿Tenemos fierros? No. Pero tiene otra parte de política pura, que es el diálogo entre el milico y el civil. ¿Y qué es un diálogo? Y un diálogo es un diálogo. Es una interacción, es una conversación, es tomar una birra juntos, es discutir temas juntos. Entonces, el divorcio es enorme. No podemos decir que este gobierno lo esté favoreciendo. No, todo lo contrario, lo está perjudicando. Entonces depende de nosotros, porque esta es la cuestión de la militancia, y quiero ir a la cuestión optimista. Nosotros estamos estratégicamente en una situación de derrota enorme. Es verdad, tácticamente podemos hacer muchas cosas, con un sentido estratégico, porque esto de un gobierno que deja a sus Fuerzas Armadas y que deja en el peor sentido a estos submarinistas, hemos sido los civiles que hemos salido a dar una mano. La Armada los dejó de lado, el resto de las Fuerzas Armadas, y ha sido el pueblo, ha sido la civilidad la que está dándole pelota a esa gente. Y en las derrotas surgen los nuevos líderes, para convocar de nuevo la unidad esta que plantea. De todos modos, lo vamos a hablar en el próximo bloque. Me parece que la posición de Oscar abundó en necesidades, no habló de posibilidades y mucho menos de construir posibilidades desde la historia. Acá tenemos una historia muy compleja y dolorosa de este problema, y de eso tenemos que hablar, porque se han muerto muchos referentes de las Fuerzas Armadas sin decir media palabra con lo que hicieron con los desaparecidos. Por ejemplo, que se debería esperar. Tenés que ponerlo en silenciador el celular. Silenciador. Bueno, lo despedimos a Fernando, que se tiene que ir. Lo veremos pronto y seguramente Volvemos a mandar tu email. Estos dos choborras decirlo público que me vas a invitar a una birra. Unas cuantas. Estos dos choborras se van a invitar a tomar bebidas espirituosas, y después del próximo bloque vamos a hacer un único bloque polemizando sobre las condiciones de posibilidad de una nueva alianza de pueblos Fuerzas Armadas. Y me reservo para abrir el bloque diciendo, en el mundo de hoy, ¿dónde hay una alianza de ese tipo? Y a ver si podemos caminar hacia una alianza de ese tipo en la Argentina. Después del último tema musical, vamos al último bloque. Hasta la próxima, Fernando. Gracias.